Buenas, bueno, ahora vamos a pasar al práctico 6. Esto es como si fuera una segunda parte de este curso práctico y también del curso a nivel teórico, donde estamos viendo, bueno, ya habrán empezado a ver temas de riesgo y retorno. Y bueno, principalmente lo que la materia ve ahora es un modelo de evaluación de activos que se llama CAPM. ¿Tá? Básicamente lo que este modelo indica es cómo en un activo donde hay en un mercado donde hay distintos activos financieros que tienen cada uno sus distintos retornos esperados y riesgos asociados, bueno, cómo se construye un portafolio óptimo a raíz de esos activos. ¿Tá? Como lo mismo que les comenté al principio en la primera parte del práctico, acá lo que en esta materia vamos a ver es lo sencillo, si quieren, que es teniendo los datos, bueno, cómo los aplico, o sabiendo algunos datos, cómo saco los otros en base a algunas fórmulas y demás. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la materia. ¿Tá? En la vida real, bueno, las complejidades están en cómo obtener los datos, ¿tá? Cómo yo sé los activos, cómo se comportan, cuál es el riesgo real de esos activos y cómo lo estimo, cómo estimo el retorno esperado de esos activos, sobre todo en mercados, no sé, en Uruguay, que no tenemos mercados financieros, entonces no tenés esa información con relación a los activos con los cuales puedes invertir, ¿sí? Pero bueno, partiendo de que tenemos esos datos, vamos a ir viendo la aplicación de este modelo. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver el práctico 6, ejercicio 1. Leo, de un mercado que se encuentra en equilibrio, se sabe que existen 3 activos riesgosos que poseen los siguientes parámetros. Entonces supongamos que hay 3 empresas que cotizan en bolsa en ese mercado, ¿sí? Cada una tiene un valor de mercado al inicio, 200, el activo A, el activo B no lo tenemos, el activo C, 280, y cada uno tiene un retorno esperado, ¿tá? De 10,4%, 25% y 24%. Del activo B, que no tenemos el valor de mercado, dice que se sabe que tiene un valor nominal de 100, estima que para el periodo distribuirá dividendos en efectivo del 20%, dividendos en acciones del 40%. El valor de esta acción al final del periodo será de 275. Existe un impuesto a los dividendos en efectivo del 25%. Bien, hasta acá esto se parece de alguna manera a algún ejercicio que hemos visto de acciones, en el cual te dan un precio inicial o un precio final, los dividendos. Entonces, bueno, ahí lo que vamos a tener que calcular primero es justamente eso, el valor del mercado al inicio de ese activo, ¿sí? Bueno, y ahora empiezan algunas de las cosas nuevas. Del portafolio dominante se sabe que la varianza es 9%, el coeficiente angular de la línea de mercado de valores es del 15%, y los CEPIDES son determinar la rentabilidad esperada del portafolio de mercado y calcular el riesgo sistémico y no sistémico del activo C. Bueno, bien, entonces vamos por partes. La primera parte, que es, digamos, relativamente sencilla, debería ser cómo calculamos los datos del activo B, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar a poner algo en el pizarrón. Nos dicen que el retorno esperado del activo B es 25%. Y ese 25%, cuando nos dicen que un activo tiene una rentabilidad esperada del 25%, quiere decir que ya sea por dividendos y ya sea por ganancia de precio, vamos a recibir esa ganancia del 25%. Entonces, lo que dice acá la letra es que distribuye dividendos en efectivo por el 20%, pero de los cuales hay un impuesto que es el 25%, o sea que una cuarta parte no la recibimos. Entonces, en vez de recibir 20, o sea, la acción tiene un valor nominal de 100,
recibiríamos 20 por ese dividendo en efectivo, pero de esos 20 hay 5 que son impuestos, así que vamos a recibir dividendos por 15. Después de eso, la otra ganancia, o sea, a ver, para que tengamos claro, 15 es, vamos arriba del coronavirus, 20%, digo, es 20, que es el dividendo, por 75%. Después lo que tenemos es el dividendo en acciones, que es del 40%. Entonces vamos a recibir 40%. Y lo que suponemos siempre es que cuando nos pagan acciones, las vendemos. Entonces el precio final de las acciones dice que es 275. 275. Si yo tenía una acción de valor nominal 100, me van a dar un 40% de esa acción y en el mercado vale 275. ¿Está? Y después, por último, entonces esto sería dividendos en efectivo, esto sería dividendos en acciones y la ganancia de precio, es decir, el precio final menos el precio inicial. ¿Sí? Y todo esto dividido el precio inicial, dividido el precio inicial. Eso es lo que yo sé que el resultado de esto va a dar 25%. Este precio final es el que ya sabemos que es 275. ¿Sí? Bueno, nada, despejamos. Pasamos este precio inicial acá, 25%, o sea, 25% por precio inicial, igual a 15, más 110, más 275, menos precio inicial. Bueno, pasamos el precio inicial para acá, despejamos, precio inicial igual 320. Bueno, entonces, ahora la línea de razonamiento sigue así. Tenemos que calcular, a ver, el CPI es determinar la rentabilidad esperada del portafolio de mercado. Entonces ahora yo tengo 3 activos, el activo A, que tenía un valor de mercado de 200, el activo B, que tenía un valor de mercado que recién calculamos de 320, y el activo C, que tiene un valor de mercado de 280. ¿Está? Y entonces, la letra acá, si quieren, no lo aclara del todo, más o menos, o sea, el valor de mercado acá deberíamos interpretarlo como que es la capitalización bursátil, el market cap, el valor de la empresa como un todo, ¿está? Pero el supuesto sería, o lo que podría ser un supuesto es, bueno, como que el portafolio de mercado está armado como la suma de los 3 activos, ¿sí? Es decir, compro una acción de cada bien. Y entonces lo que tenemos es el total del mercado serían 800, ¿sí? Con lo cual la composición del mercado en porcentajes va a ser 25%, 40% y 35%. Este sería cómo está compuesto el portafolio de mercado. Una parte del activo A, una parte del activo B y una parte del activo C. Y a su vez el activo A tiene un rendimiento del 10,4%, el activo B tiene un rendimiento del 25% y el activo C tiene un rendimiento del 24%. Entonces, para calcular el retorno del mercado, lo que voy a hacer es sumar el retorno de cada activo por su proporción en el portafolio total. Es decir, para escribirlo como una fórmula, podría ser algo así como que es el retorno del activo A por 200 dividido 800
más el retorno del activo B por 320 dividido 800 más el retorno del activo C por 280 dividido 800, ¿sí? Que es lo mismo que 25%, 40% y 35%. ¿Tá? O sea, a ver, esto es un concepto bastante lineal, es decir, si yo tengo una cartera y la tengo dividida entre 3 o 4 activos, el rendimiento promedio de la cartera va a ser el rendimiento de cada activo ponderado por su participación en el total, ¿sí? Entonces, esto me da que el rendimiento de la cartera de mercado, o del portafolio de mercado, es de 21%. ¿Tá? Este es el CEPIDE número 1. El otro dato que nos da la letra es que el coeficiente angular de la LMB es de 15%. Entonces, para que nos resulte más o menos un poco más intuitivo, les voy a dibujar un grafiquito que tiene acá el beta y tiene acá el retorno esperado. Este es el retorno esperado. Entonces acá ponemos la tasa libre de riesgo, acá ponemos el retorno del activo y acá cuando beta es 1 estamos hablando del portafolio de mercado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les dibujé acá? La clásica fórmula del modelo CAPM es que el retorno de un activo I va a ser el retorno de un activo libre de riesgo multiplicado por un beta, un número característico de ese activo I, multiplicado por el diferencial entre el retorno que tiene un portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esta fórmula? De alguna manera. Quiere decir que para cualquier activo que yo pueda imaginarme en este mercado, yo puedo desagregar su retorno entre una parte que sería el retorno que tiene cualquier activo financiero sin riesgo, ¿tá? Y después otra parte que es el retorno asociado al riesgo implícito que tiene este activo y especialmente al riesgo no diversificable que tiene este activo. Y eso se mide contra esto que se llama el market premium, que es cuánto paga el mercado como prima de riesgo, ¿sí? Entonces, a ver, acá el punto clave, si quieren, es el beta. ¿Qué quiere decir el beta y cómo lo calculamos eventualmente? El beta lo que es una correlación entre los retornos de un activo, que ustedes, el que quieran, se pueden imaginar, y los retornos que tiene el mercado. Es decir, el beta lo que me indica es, bueno, si al mercado le está yendo bien en un año particular, ¿cómo le va al activo que yo estoy viendo? Hay activos que cuando el mercado les va muy bien, se comportan muy bien también. No sé, en un mercado en el que todos los activos están creciendo, no sé, a una tasa del 5% porque la economía viene bien, yo qué sé, lo que fuera, hay activos que pueden estar creciendo a una tasa más grande, ¿tá? Porque son empresas a las cuales les va mejor en un contexto económico bueno. No sé, es asemejable a algún concepto como de la elasticidad de ingreso de la demanda, de que cuando las personas crecen en su ingreso, hay bienes cuya demanda aumenta más, bienes de lujo o lo que fuera. Entonces, hay activos que cuando el mercado va al alza, suben más que lo que sube el mercado. Y como contracara, cuando el mercado le va mal, bajan más que lo que baja el mercado, ¿sí? Esos activos lo que van a tener es un beta mayor a 1, un beta alto.
hay activos que por el contrario lo que tienen es un beta más pequeño o menor a 1, que lo que quiere decir es de que cuando hay variaciones en el mercado crece y este activo no tiene una mucho mejor performance, sino que tiene un rendimiento mejor, pero no llega a crecer como crece el mercado. Por el contrario también, cuando el mercado baja, es un activo que va a tener menos variación a la baja en su retorno. Por último también podría haber, bueno, ahí terminamos con el tema del beta. Es como una introducción, esto lo están viendo en el teórico, si no lo vieron lo van a seguir viendo más. ¿Tá? Cuestión, esta línea del mercado de valores lo que me indica es de que acá hay un activo, un portafolio de mercado M, ¿sí? Que tiene un beta igual a 1. El beta del mercado es 1, por definición, por cómo es la definición de beta, el beta del portafolio de mercado es 1. Entonces, a ver, que lo que la teoría dice es que todos los inversores van a comprar un portafolio diversificado, que es el del mercado, y eventualmente, según el riesgo que ellos quieran, lo que van a hacer va a ser combinaciones lineales del activo de portafolio de mercado del M con activo libre de riesgo. Entonces, o van a, si quieren menos riesgo, lo que van a tomar es un punto por acá, en el cual tienen una parte de su portafolio en un activo sin riesgo que rinde la tasa libre de riesgo, y otra proporción del activo M que tiene este retorno de mercado, y una persona que quiere más riesgo y porque quiere más retorno, o sea, nadie quiere más riesgo por el riesgo, sino que quiere más retorno y está dispuesto a correr ese riesgo, lo que hace es se endeuda a la tasa libre de riesgo y invierte más que uno en el portafolio de mercado, apalancado a la tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces eso, el portafolio resultante tendría un beta mayor a 1, ¿sí? Bueno, esto era solo como para tratar de que vayan viendo alguna gráfica que los ayude a ir incorporando los conceptos. De la letra, lo relevante acá es que decía que la curva, es que el coeficiente angular es del 15%. Entonces, este coeficiente angular es del 15%. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que si yo me trazo acá el retorno del activo de mercado que dijimos que era 21, entonces podemos hablar que la tasa libre de riesgo es igual a 6%, ¿sí? Porque el retorno de mercado va a ser igual a 6% más beta, que el beta de mercado es 1, por 21 menos 6. Esto de acá es la pendiente. Bien. Entonces ahora sí, la parte 2 del ejercicio dice, con relación al activo C, calcular el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático y la proporción de ambos en el riesgo total, sabiendo que el riesgo total del activo C es 16%. Entonces voy a borrar un segundo por acá. Bien, el activo C, según la letra teníamos que tiene un valor de 280 y un retorno del activo C que es 24%. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
el retorno del activo C, como tenemos la fórmula ya escrita, es la tasa libre de riesgo más el beta del activo C por el diferencial entre tasa de mercado, entre el retorno del portafolio de mercado y el portafolio libre de riesgo. Esto dijimos antes que era 6, esto dijimos antes que era 15, y este retorno del activo C es 24. Entonces 24 igual 6 más el beta de C por 15. Con lo cual el beta de C, si despejamos, nos da que es 1,2. Bien. Y ahora una segunda fórmula que hay que usar es que la varianza del rendimiento de cualquier activo es el beta de ese activo al cuadrado por la varianza de ese activo más un componente que es el no explicado por el modelo. Entonces, ahora, ¿a qué vamos con esto? Esto es como una descomposición de la varianza, ¿sí? La varianza de RI, y acá tenemos que RI va a ser es el activo que nosotros, digamos, tenemos, que es un portafolio, que entonces a su vez es como un polinomio que tiene las proporciones de cada bien que tenemos adentro y lo que fuera, ¿tá? Bueno, cuestión de que si tenemos el beta de este portafolio o de este activo, entonces la varianza de este activo va a tener dos componentes. Un componente que es el componente que el modelo explica, que es beta de ese activo al cuadrado por la varianza del mercado al cuadrado. Y otro componente que es el que no es explicado por el modelo, que es el que surge de la no diversificación. A ver si me explico con el siguiente concepto, que también es un concepto teórico, pero para que, como complementando lo que ustedes vayan viendo en el teórico. Este modelo lo que dice es, imagínense que ustedes quieren invertir en el negocio de las bebidas carbonatadas, ¿tá? Entonces uno diría, bueno, me parece que es tremendo negocio, va a explotar para arriba porque con esto del COVID la gente va a tomar más coca y yo qué sé, vamos arriba. Y entonces vos podés decir, bueno, mira, yo voy a comprar $1000 de acciones de Coca-Cola. Perfecto, bien, es una opción. Ahora, imagínense ustedes que a los 6 meses estalla un escándalo de corrupción en Coca-Cola en Estados Unidos, que todos los altos directivos de Coca-Cola en realidad estaban involucrados en el plan de Bill Gates para destruir la humanidad con el coronavirus, ¿tá? Imagínense que pasa eso. Obviamente que las acciones de Coca-Cola se van a destruir, porque la empresa ahora es investigada por la CIA, además hay un efecto en la marca, que la gente ya no toma coca porque la coca es la bebida del imperio que nos quiere destruir, entonces está, Coca-Cola marchó. Imagínense entonces si ustedes en el primer momento, en vez de haber invertido 1000 en Coca-Cola, hubieran invertido 500 en Coca-Cola y 500 en Pepsi. Bueno, si pasa lo del escándalo, los 6 meses de Coca-Cola y el coronavirus y Bill Gates, claro, evidentemente la acción de Coca-Cola va a haber bajado, pero la de Pepsi no entró en el escándalo de corrupción. Entonces, con este portafolio, ustedes pudieron invertir en el sector de las bebidas carbonatadas americanas, pero disminuyendo de alguna manera el riesgo específico de cada activo, ¿sí? Podrían mejorar este portafolio y decir, bueno, mirá, 500 en Coca-Cola, que es la empresa más grande, 300 en Pepsi y 200 en Nix, imaginando que Nix no, estoy inventando, ¿no? O más diversificado todavía, incorporar las
8 compañías más grandes de bebida carbonatada. Bien, entonces a medida que uno va haciendo un portafolio más diversificado, ¿qué es lo que va haciendo? Voy capturando el retorno asociado a esa industria o a ese negocio, pero eliminando algunos riesgos que son inherentes o específicos de cada activo. ¿Tá? Porque ahora, en un portafolio más diversificado, un escándalo de corrupción de coronavirus, Bill Gates, el Nix, me afecta menos y cada vez afecta. Entonces, a ver, el mensaje sería, una vez de que uno se puede armar un portafolio diversificado, lo que hace es elimina un montón de riesgos espurios o de riesgos que no corresponden con el negocio en sí mismo de la bebida carbonatada, sino que son específicos de las empresas que lo componen. Entonces, el modelo de CAPM lo que indica es de que hay riesgos en todos los activos financieros. En la acción de Coca-Cola, si la acción de Coca-Cola te paga 15% anual, te invento, hay una proporción de ese 15%, capaz que hay 3%, que está pagando a un riesgo específico. O sea, siempre el retorno lo que hace es pagar riesgos, ¿tá? Entonces, hay una parte del riesgo de Coca-Cola que vos no podrías diversificar si vos armases un portafolio bien armado de las distintas empresas carbonatadas, de bebida carbonatada, ¿tá? Entonces, resumen, CAPM lo que dice es que un inversor inteligente y que tiene la información, lo que va a armar es un portafolio diversificado, de manera de que elimina el riesgo diversificable y se queda solamente con el riesgo sistemático, el riesgo efectivamente de haber invertido en la industria de la Coca-Cola, de las bebidas carbonatadas, o no sé, en los activos financieros en general. O sea, llevándolo a un esquema más macro, invertís un poquito en un montón de cosas, pero no te quedas expuesto al riesgo específico de ninguno de esos activos. ¿Se entiende? Bueno, atrás de ese concepto entonces lo que está es, o sea, si yo eso lo traigo un poco a la parte de fórmulas, cuando yo voy a ver el retorno de un activo, hay una parte que es el riesgo sistémico o el riesgo no diversificable. Este riesgo es el riesgo que el modelo me explica, me valida y me paga. Este otro riesgo que es solo de este activo, porque acá esta es la acción de Coca-Cola específica, yo lo podría eliminar. Y si el mercado fuera eficiente, a mí por este riesgo no me deberían estar pagando. Cuando me pagan, cuando veo que la acción rinde 24%, no debería estar cubriendo este riesgo. ¿Por qué? Porque si yo fuera una inversión eficiente, este riesgo lo tendría que poder eliminar o diversificar. ¿Está? Resumen, entonces, se puede descomponer la varianza. A ver, un paso atrás, la varianza del retorno de este activo es el riesgo, ¿sí? O sea, yo pienso que me va a dar 24, pero después cuando tiro los dados, cuando efectivamente veo el resultado, puede ser 20, puede ser 12, puede ser menos 8, puede ser 50. El valor esperado de esa tómbola es 24%, de ese experimento es 24%. Ese es el riesgo, el retorno esperado. Pero hay una varianza involucrada, hay un riesgo involucrado. O sea, puede ser que hay dos activos que pueden tener un retorno esperado 24, pero con una varianza muy distinta, entonces hay uno que es más riesgoso que otro. ¿Se entiende? Bien, entonces, para terminar redondeando lo que sería esta parte del ejercicio. Yo tengo acá, dice la letra que la varianza del portafolio de mercado es 9%. Tengo que el beta del activo C es 1,2 al cuadrado. La fórmula dice que el beta lo pongo al cuadrado, ¿sí? Y tengo que la varianza del activo C, o sea, el riesgo del activo C, decía la letra que era 16%. Y la variación de epsilon i la varianza de epsilon i es el riesgo no sistemático. Riesgo no sistemático o riesgo diversificable. Entonces, este 16% se desagrega en 12,96% y 3,04%. ¿Está? Es decir, que si esto es el 100, acá tengo el 81%
y acá tengo el 19% del 100. Entonces, la respuesta al CEPIDE es: calcula el riesgo sistemático y no sistemático del activo C, es este. 12,96 es el riesgo sistemático, 3,04 es el riesgo no sistemático. Y la proporción de ambos en el riesgo total. Del riesgo total de este activo, que es 16%, hay 81% que no lo puedo diversificar. Pero hay un 19% que es diversificable, que es no sistémico. Que si yo armase un portafolio eficiente, si yo este activo C lo mezclo con el activo A y el activo B, entonces este riesgo no lo voy a estar enfrentando. Así que bueno, hasta ahí el ejercicio 1.